Y saludos amigos, habla Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. ¿Por qué casi todo el mundo hoy en día parece creer que la Biblia dice exactamente lo contrario de lo que dice? ¿Por qué la gente no sabe lo que dice? Ellos malinterpretan. ¿Por qué no has estado escuchando el Evangelio de Jesucristo? Has estado escuchando un mensaje acerca de Cristo, un evangelio de hombres acerca de Cristo, pero no el evangelio de Cristo que él predicó. Ahora, para ver exactamente lo que predicó, el ejemplo que dio, lo que la iglesia primitiva bajo la inspiración del Espíritu Santo y el liderazgo de los apóstoles creyó, y lo que predicaron y las costumbres que siguieron, estamos una vez más repasando los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, hojeándolos para aprender lo que Jesucristo enseñó, el ejemplo que puso. Y luego estamos entrando en el libro de los Hechos para ver cuál es la verdadera historia de la iglesia tal como empezó, en su pureza bajo la verdadera inspiración, la guía del Espíritu Santo de Dios y bajo los apóstoles, que habían sido enseñados y entrenados y educados bajo la dirección personal de Jesucristo. Y ahora llegamos a Marcos, el capítulo 3 y comenzando con el versículo 3. Escucha, vamos a ver algo un poco inusual en este momento. Vas a tener algunas sorpresas. Escucha, Jesús con sus discípulos se retiró al mar. Ahora, usted siempre ha supuesto que Jesús vino para tratar de salvar al mundo, que Jesús buscó grandes multitudes, que los predicadores de hoy, cuando usan sus métodos de fanfarronería, su gran derroche de publicidad, toda la psicología engañosa para atraer a una gran multitud y una gran audiencia, simplemente sigue la costumbre establecida por Jesucristo. Jesús mismo no trató de atraer multitudes, sino que huyó de ellas. ¿Ves? Jesucristo era Dios en la carne humana. Él era Dios transformado en hombre. Ahora había otra persona de Dios, el Padre, que estaba en el cielo mientras Él estaba en la tierra. Y Él había estado con el Padre desde la eternidad. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero Él se hizo humano y con un propósito muy grande y maravilloso. Pero no era su propósito tratar de salvar al mundo. Tampoco lo ha sido hasta ahora, por extraño que parezca. No hay ninguna competencia entre Jesucristo y el diablo. La mayoría de la gente parece pensar que Dios está haciendo todo lo posible, desesperadamente para salvar a este mundo, pero el pobre Dios ha estado fallando. El diablo está burlando a Dios y el diablo es más fuerte que Dios y el diablo mantiene a la mayoría de las personas perdidas y solo una pequeña parte se salva. Ahora, ¿no vino Jesús para poder salvar al mundo y no murió para reconciliar al mundo entero con Dios? Bueno, ¿Él no lo ha hecho? Amigos míos, la respuesta es clara cuando leen la Biblia y la ven. Jesucristo vino a reconciliar al mundo con Dios y Dios lo va a hacer. Y cuando Dios ponga su mano para salvar este mundo, Dios Todopoderoso lo salvará. El propósito de Dios se mantiene. Nadie está compitiendo contra Dios en realidad. El diablo solo puede hacer lo que Dios le permite. Y todo lo que el diablo está haciendo es con el permiso expreso de Dios. Nunca olvides eso. Dios es la parte responsable sobre todo este universo. Es de Él. Él lo creó. Él puso todas sus leyes y cada ley y cada fuerza en movimiento. Él los guía y los controla. Esas leyes y fuerzas no podrían continuar si Dios no las sustentara y las mantuviera activas y vivas. Y Dios las controla y Dios las guiará. Él es el gobernante supremo del universo. Ya es hora de que los hombres se despierten para darse cuenta. Lo crea o no, cuando Jesús hablaba a las multitudes, siempre les hablaba en parábolas. ¿Por qué? Como Él dijo, y vamos a llegar a eso un poco más tarde para encubrir el significado, para que no pudieran entender lo que Él estaba diciendo. Les habló en parábolas porque dijo que no les es dado a entender. Así que habló en un idioma que no podían entender. Los discípulos no entendieron. Se acercaron a Él y le dijeron, bueno, explícanos esa parábola, no la entendemos. ¿Qué quisiste decir con eso?
Y uno de ellos dijo: Ahora, ¿por qué les hablas en parábolas? Respondió Jesús y dijo: Les hablo en parábolas porque no les es dado a entender. Así que les hablo en parábolas para que oyendo oigan y no entiendan lo que hablo, para que vean pero no perciban. Pero a vosotros, dijo a sus discípulos que había escogido, él los había escogido, los había llamado a entender para abrir sus mentes e impartirles la verdad. Él dijo: A vosotros os es dado a entender. Y entonces él explicó esa parábola en lenguaje sencillo. Y hasta que él no la descifró y la explicó en lenguaje sencillo, ellos mismos, los apóstoles, o eran los discípulos entonces, no la entendieron. Por cierto, una vez más, permítame explicar la diferencia entre un discípulo y un apóstol. La palabra discípulo significa estudiante o aprendiz. Y bueno, eran discípulos. Iban a la escuela, por así decirlo, y Jesucristo era el maestro, y ellos iban a la escuela y les estaba enseñando. Pero después de que se les había enseñado y, como podríamos decir en el lenguaje de hoy, se graduaron y calificaron, entonces se convirtieron en apóstoles. Y un apóstol es un embajador. Un apóstol es alguien que está revestido de autoridad para representar a su gobierno en una tierra extraña o extranjera. Y el gobierno que representaban era el gobierno de Dios Todopoderoso. Y estaban en una tierra extranjera y extraña, por así decirlo, que es extraña de los caminos y el gobierno de Dios aquí en esta tierra, y representaban a Dios y tenían autoridad. Ahora, Dios obra a través de agentes humanos, y Jesús era Dios en la carne humana. Jesús no se propuso venir y difundir ese mensaje al mundo. Propuso enseñárselo a sus discípulos y enviarlos y obrar a través de ellos para que lo prediquen al mundo. Y así Él obró a través de ellos. Ahora, por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, la obra que Dios estaba haciendo por medio de Cristo. Y sabes, incidentalmente Jesús dijo: No puedo hacer nada por mí mismo. Jesús mismo, como ser humano, estaba tan indefenso como tú o yo. Él dijo: El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Jesús dijo: No he hablado nada de mí mismo. ¿Sabes? Hoy en día piensan que Jesús era un poco más inteligente que su Padre en el cielo, que Él sabía más, que simplemente no estaba del todo de acuerdo con su Padre, que Jesús vio el error que su Padre había cometido al esa terrible ley antigua. Y entonces Jesús vino a abolir la ley y Él la clavó en la cruz, bien y seguro, y pobre Dios no pudo bajarlo de la cruz, que Jesús la clavó allí tan fuerte que ha estado ahí desde entonces. Y sabes que muchos predicadores están tratando desesperadamente de mantener la ley de Dios clavada en la cruz para que no la obedezcas. La ley de Dios, amigos míos, fue dada. Hablo de la ley espiritual porque Dios es el autor de muchas leyes, y la ley espiritual, que se resume en los 10 mandamientos, es el camino de vida espiritual, es el camino a la paz, es el camino a la felicidad y a la prosperidad y a la alegría. Y la única razón por la que estamos en un mundo infeliz hoy, y el mundo es tan infeliz, es porque está despreciando la ley de Dios y el Dios cuyo autor es. Y están presentando a Jesús como si Él supiera más que su Padre, fuera antagónico al Padre, como el joven sabelotodo que sabe más que papá, y entonces Él clavó la ley de su Padre en la cruz. Oh, no, no lo hizo. No has oído lo que dice la Biblia. La mayoría de ustedes nunca han leído la Biblia por sí mismos. Ahora, Jesús envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio. Y Dios había obrado en el cuerpo humano de Cristo porque era el Espíritu de Dios en Él que hizo todo lo que Él hizo y realizó todos sus milagros. Y Él dijo: Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores obras haréis porque yo voy al Padre. Luego, nuevamente dijo en el Evangelio de Juan, que si yo voy al Padre, os enviaré el otro Consolador, el Espíritu Santo. Pero si no voy, Él no puede venir. Era necesario y conveniente para ellos que Él fuera. Ahora, cuando vino el Espíritu Santo, ese era el poder, el Espíritu, la mente de Dios, sí. Incluso la fe de Dios que había estado obrando en Jesucristo.
ahora obrando en los cuerpos físicos humanos de los apóstoles y la iglesia. Y así, la iglesia ahora se convirtió en el cuerpo a través del cual Dios estaba obrando. Y es el cuerpo de Cristo, y solo en la medida en que realiza la obra, la misión de Cristo. Y Dios le había dado a Cristo una obra que hacer. Y Jesucristo enseñó a sus discípulos y los ordenó entonces como embajadores o como apóstoles, y les dio un trabajo que hacer y les dio una comisión. Y la primera y principal comisión es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones y a toda criatura. Ahora, esa es la obra principal de la iglesia, no ser un club social y reunirse y disfrutar de la sociedad de los demás. La razón por la que se reúnen es para estar unidos y animarse unos a otros y ayudarse unos a otros en la misión de la iglesia, que es llevar el evangelio de Dios al mundo. Pero escondieron ese evangelio y lo han sustituido por un evangelio diferente. Entonces, los que profesan ser la iglesia hoy no son el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no está haciendo la obra de Cristo en sus cuerpos. Ahora, volvamos a Jesús aquí en Marcos el capítulo 1, comenzando en el versículo 7. Se retiró al mar con sus discípulos. En lugar de buscar a las multitudes, se alejó de ellas, y una gran multitud de Galilea lo siguió. Él no fue tras ellos, ellos fueron tras él. Ahora, debido a sus milagros, debido a la gran sabiduría y la autoridad con la que habló, las multitudes lo siguieron. Su fama creció y se extendió por toda aquella parte del mundo. Y por supuesto, el mundo no era tan grande entonces como lo es ahora, porque no tenían el tipo de transporte que tenemos hoy. Y en aquellos días, yo diría que 100 millas era más lejos en esos días que tal vez 5,000 millas en la actualidad, o tan lejos como un par de miles de millas serían hoy. Así que de Judea y de Jerusalén y de Idumea y del otro lado del Jordán y alrededor de Tiro y Sidón, una gran multitud oyendo las grandes cosas que hacía. Quiero que noten que Jesús nos dio un ejemplo y lo hizo. Hoy, ¿qué te dicen? Oh, no hay obras para el cristianismo. Y parecen creer hoy que su religión, su cristianismo no tiene nada que ver con su negocio, nada que ver con su política, nada que ver con su educación, nada que ver con su vida social. Es decir, tienes tu vida social y tu vida política y tienes tu vida empresarial y tu educación mientras eres joven y todo eso, pero ¿qué tiene que ver la religión con eso? Pues nada, eso es lo que la mayoría de la gente piensa hoy. Ahora, escucha, la verdad de Dios es una forma de vida e impregna toda su vida y cada fase de ella, y todo es parte de ella. Su negocio, todo lo que hace, su sociedad, todo. ¿Es tu vida o no eres un verdadero cristiano según la Biblia y la palabra de Dios? Mucha gente ha sido engañada. Y les digo, por la autoridad de Jesucristo, que habrá llanto y crujir de dientes y mucha gente se desilusionará tristemente algún día cuando lleguen a ver la verdad. Si abres tus oídos, tu mente y tu corazón, puedes llegar a conocerlo ahora. ¿Podrías? ¿O eres terco como un niño pequeño que se rebela contra papá y mamá y no quiere obedecerlos y quiere salirse con la suya? Ustedes son solo niños pequeños que crecieron, ¿no? ¿Nosotros? Y la mayoría de nosotros somos rebeldes contra Dios. No queremos nada de Dios. Queremos que Él se quite de en medio y nos deje hacer lo que nos plazca. Entonces queremos que Él nos dé todas las bendiciones del mundo y haga que las cosas malas que hacemos nos den buenos resultados y sorpresas agradables y nos haga ricos, felices, sabios y todo eso. Bueno, simplemente no pueden entenderlo de esa manera, mis amigos. Ahora, las multitudes venían de grandes distancias alrededor y lo seguían, pero él no los buscó. Y dijo a sus discípulos que le aguardase una barca a causa de la multitud para que no le atropellasen, porque había sanado a muchos, de modo que cuantos tenían plagas le oprimían, le tocaban. Si tan solo pudieran tocarlo, pensaron que serían sanados, y donde tenían la fe, lo serían. Y los espíritus inmundos, ahora estos son demonios que se habían metido en la gente. Eso suena muy extraño para la gente de hoy.
Nos hemos alejado tanto de Dios y de las cosas de Dios y de las cosas invisibles de Dios y de los misterios de Dios que hoy no los entendemos y hoy nos parece bastante extraños y fanáticos. Pero las cosas que son realmente extrañas y fanáticas parecen reales. Nos hemos acercado demasiado a ellos. Entonces, los espíritus inmundos, siempre que lo veían, se postraban delante de él y gritaban. Ahora, esos espíritus estaban en las personas y en realidad lo que la gente vio fue a otras personas cayendo frente a Jesús. Pero esas personas, en realidad en sus propias mentes, estaban limpios de sus propias mentes. Un demonio estaba en ellos y poseía sus mentes. Y entonces, en el lenguaje bíblico aquí, no habla de la caída de la gente, sino de los espíritus que poseían a esa gente y estaban en ellos. Así que cuando vieron a Jesús, se postraron delante de él y dieron voces diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios», y les encomendó mucho que no le dieran a conocer. ¿Sabes? Las otras personas por ahí no tenían ese conocimiento, no reconocieron a Jesús. Se parecía a cualquier otro hombre, pero los demonios tienen conocimiento porque son ángeles que se han ido por el camino equivocado, eso es todo. Los llamamos ángeles caídos. Bueno, en realidad son solo ángeles que se han rebelado contra él, contra el gobierno de Dios. Esa es su caída. Van por el camino equivocado, están pensando pensamientos equivocados, tienen inteligencia, tienen conocimiento, pero en todos sus caminos son pervertidos, sus mentes están deformadas, sus pensamientos están equivocados y van en la dirección equivocada. Están todos retorcidos, están todos mezclados, están deformados, y cuando se meten en una persona son así. Tienen un espíritu de descaro, y cada vez que te encuentras con una persona poseída por un demonio, especialmente si estuviste en mi lugar y te reconocen como los demonios me reconocen a mí. Reconocieron al apóstol Pablo, reconocieron a Jesús, reconocieron a Pedro, reconocen a cualquier verdadero ministro ordenado de Dios que Dios está usando. Y siempre son atrevidos, son descarados, son como niños pequeños a los que les gusta ser atrevidos e insolentes. Sí, ellos me reconocen y yo los reconozco. Reconocieron a Pedro, reconocen a cualquier verdadero ministro ordenado de Dios que Dios está usando. «Tú eres el Hijo de Dios», dijeron. Ellos sabían quién era Él, pero les encargó mucho que no le dieran a conocer. Tenían que obedecerle cuando les daba una orden directa, aunque fueran rebeldes. Ahora, continuemos en lugar del versículo 13 de Marcos, donde hemos llegado. El capítulo 6 de Lucas está registrando exactamente lo mismo, y quiero dárselo en el relato de Lucas aquí comenzando con el versículo 12. Es solo el relato de Lucas de la misma cosa idéntica. Y aconteció en estos días que Jesús salió al monte a orar. Saben, mis amigos, que leen que Jesús fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros y sin embargo estaba sin pecado. Ahora, la definición bíblica de pecado es rebelión contra Dios, desobediencia a Dios. En otras palabras, la transgresión de la ley de Dios como la encuentras en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Dios es el gobernante supremo. La mayor verdad en la Biblia, la verdad central en toda la Biblia es que Dios es creador, gobernante y que debemos someter nuestras vidas a Él, que debemos dejar que Él gobierne nuestras vidas y decir como lo hizo Jesús: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Ahora, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios para ti y para mí es nuestra felicidad y nuestro bien. La voluntad de Dios para ti y para mí es que cada momento de la vida sea vivido a plenitud, lleno de felicidad, lleno de paz, abundante, rico, interesante. Estaba a punto de decir emocionante, pero no sé si la vida continuamente emocionante sería la mejor vida más feliz en eso. Pero creo que habrá una cierta cantidad de emoción en una vida así. Nunca será una vida aburrida y sin interés. Nunca será una vida vacía. Será una vida llena de cosas interesantes, sin un momento aburrido. No tendrías que empezar a inventar pasatiempos solo para pasar el tiempo y terminar de una vez. La mayoría de las personas, ya sabes, solo están tratando de terminar con toda esta vida,
pasar el tiempo hasta que la muerte pueda tomarlos y puedan terminar de una vez. Y sin embargo, si estuvieran amenazados de muerte, harían cualquier cosa en el mundo para no morir por ese instinto de conservación, si es un instinto. Y quieren vivir tanto como puedan. Ahora, ¿por qué es eso? ¿No somos bastante contradictorios? Simplemente tratamos de pasar el tiempo y así no somos conscientes de ello, de cualquier manera que podamos. ¿Sabes por qué tenemos muchos drogadictos y por qué algunas personas fuman opio? Es solo para sacarlos de los pensamientos y del conocimiento de su infeliz existencia y se meten en una especie de sueño. Ahora, cuando la vida se convierte en una carga, solo hay una respuesta, solo hay una razón. Es porque no la estás viviendo de acuerdo con las leyes de Dios. La voluntad de Dios no es castigarte. La mayoría de la gente piensa que el pecado es el camino feliz, el camino gozoso, y Dios es una especie de monstruo, y Dios no quiere que te diviertas, así que Dios te va a castigar si haces lo que te hará feliz. Y Dios quiere que seas pobre e ignorante e infeliz y miserable y luego te salvará algún día. ¿Alguna vez has creído ese tipo de tonterías? Eso es todo lo que es solo un montón de tonterías. Y mucha gente no lo ponen en ese idioma. Solo hago las cosas claras, mis amigos. Realmente lo dejo claro. Miles de personas me han escrito y me han dicho, bueno, seguro que puedes dejar las cosas claras. Sí, de hecho, seguro que puedo. Y otras personas dicen estas cosas, pero no las expresan en el lenguaje que yo lo hago. Lo estoy haciendo un poco más claro que ellos, pero sabes que eso es lo que ellos creen. Me pregunto si te lo has creído tú también. Seamos honestos al respecto ahora y miremos hacia abajo en nuestros propios corazones. Da la vuelta a ese espejo, míralo y verás. No acuses a los demás. No juzgues a los demás, solo mírate a ti mismo y mira dónde te encuentras para variar. ¿Sabes? Mucho de ti necesita cambiar. Sí, muchos de ustedes necesitan hacerlo. Y muchos de ustedes tienen que hacerlo. Hay miles de ustedes escuchando que han cambiado y toda su vida ha cambiado por escuchar este programa. Gracias a Dios por eso. Eso me da mucha satisfacción. Ahora, fíjense. Jesús salió a orar. Mencioné hace un momento, vivió sin pecado y sin embargo fue tentado. Ahora, él no pudo haber sido tentado si él no fuera mortal y si él no tuviera la naturaleza humana en él, al igual que usted. Tenía el deseo de hacer lo incorrecto, tenía renuencia a hacer lo correcto igual que tú y yo exactamente. En ese sentido, él tenía tanta naturaleza humana como tú y yo, pero nunca pecó. ¿Sabes la principal razón? ¿Y sabes por qué después de convertirte y tener el Espíritu Santo, y si lo tienes, y si tienes el Espíritu de Dios, tienes la naturaleza divina implantada dentro de ti, así como la naturaleza humana? Y tienes esas dos naturalezas, una luchando contra la otra, y tu mente es independiente de ambas y toma la decisión. Eso es exactamente la posición en la que estaba Jesucristo y fue tentado. Y eres tentado incluso después de haberte convertido por completo. Pero a veces cometes algunos errores y haces lo incorrecto, y Jesús nunca lo hizo. ¿Y sabes la razón principal? Bueno, aquí está. Salió al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez has orado tanto y durante tanto tiempo? ¿Alguna vez has estado tan en serio que oraste toda la noche? Como dice uno de los profetas en el Antiguo Testamento de nuestro pueblo en este tiempo, hacen oraciones vacías, pero nunca ponen su corazón en sus oraciones. Oramos como cuestión de forma para impresionar a otras personas, pero no ponemos nuestro corazón en ello. No estamos hablando en serio, no somos sinceros. Jesús fue sincero, estaba en serio, se fue solo a una montaña para alejarse de la gente. No había nadie mirando para ser impresionado excepto solo Dios, solo su Padre Dios. En otra ocasión, creo que llegamos a eso aquí hace apenas 2 o 3 días. Se levantó temprano en la mañana mucho antes de que amaneciera y salió.
¿Fue al desierto en ese momento o a una montaña? Salió a un lugar privado a orar. Tú sabes cuál fue su enseñanza. Cuando ores, ve a un lugar privado para orar. ¿Sabes cuál fue su enseñanza? Cuando ores, vete a un lugar privado y cierra la puerta, y tu Padre que te escuche en lo secreto te recompensará en público. Ahora, aquí en Ambassador College, en Pasadena, tenemos algo que no encontrarás en muchas otras universidades. No menciono esto muy a menudo. No necesitamos mencionarlo y ciertamente no me jacto de ello. Pero estoy feliz por eso. Sé que uno de nuestros estudiantes vino aquí hace unos años. Es graduado de la universidad. Ahora es un ministro ordenado. Pero cuando vino aquí, su primer año aquí, dijo que estaba realmente sorprendido de que algunos de los estudiantes parecían haber desaparecido y luego aparecían como de la nada y no sabían dónde había estado. Y después de un tiempo comenzó a averiguarlo y comenzó a aprender que muchos de nuestros estudiantes por aquí eran estudiantes de oración. Esa es una de las razones, mis amigos, por la clase de hombres y mujeres jóvenes que estamos formando aquí en Ambassador College. Y los vecinos y la gente de alrededor se asombran de ellos. Dicen que nunca han conocido gente tan joven. Y es por eso que ahora, por fin, estoy recibiendo el tipo de ayuda que he necesitado durante muchos años para ayudarme en este trabajo. Y no es fácil. Bueno, ¿cuánto oras? ¿Oras en absoluto? ¿O simplemente haces una pequeña oración vacía? Ahora me acuesto a dormir y termínalo lo más rápido que puedas para que puedas irte a dormir y sacarlo de tu mente y tener otra cosa en tu mente. ¿Es así como lo haces? Tal vez repita las mismas viejas palabras una y otra vez y las he repetido tantas veces que no significan nada. Bueno, vamos a ver en solo Supongo que no llegaremos a eso hoy. Ese viejo minutero está subiendo allí. Pero sin embargo, les digo, mis amigos, no están creciendo en ninguna vida cristiana y ni siquiera pueden ser un verdadero cristiano en absoluto, si no están dedicando un tiempo considerable a la oración y lo están perdiendo, la mayoría de ustedes. Y aconteció en estos días que Jesús salió al monte a orar. Debo darme prisa. Quiero saber la razón de esto antes de que cerremos el programa de hoy. Y continuó toda la noche en oración, y cuando se hizo de día, ahora ha salido el sol y es de día. Llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos 12, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, en realidad no fueron nombrados apóstoles hasta más tarde. Ahora eran todavía estudiantes, pero llamó a 12 que iban a ser apóstoles. Note que él había orado toda la noche a Dios antes de hacer eso, antes de llegar al lugar de usar el juicio para saber a quién llamar y a quién elegir de sus discípulos que lo habían estado siguiendo. Había llamado a varios discípulos. Hemos estado viendo eso en transmisiones pasadas aquí en los primeros capítulos de Mateo, Marcos y Lucas, de cómo él había venido y había llamado a este y a ese y al otro y dijo, sígueme. Y habían comenzado a seguirlo. Ahora, de los que le seguían, llamó a 12 y oró toda la noche antes de confiar en sí mismo para tener la sabiduría para saber a quiénes llamar. Y después de tanta comunión con Dios, después de tanta oración, él tuvo la sabiduría de Dios. Y Dios dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Sé que de todos los hombres yo tenía la menor sabiduría de todos los que he conocido. Y llegué al lugar en el servicio de Dios cuando en muchas ocasiones tenía que tener sabiduría y ejercitarla y no la tenía naturalmente y lo sabía. Y descubrí que tenía que pedírsela a Dios y descubrí que Dios lo dará. Entonces, si tomamos buenas decisiones, ejercemos un juicio correcto bajo tales condiciones, no somos realmente nosotros quienes lo estamos haciendo, es Dios en nosotros, y Él lo hará. Ahora bien, los nombra: Simón, que también se llamaba Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que también lo traicionó. Ahora, quiero que entiendas esto. Ahora volvamos al relato de Mateo en el capítulo 5, y aquí continúa.
Y viendo la multitud, subió a un monte y sentándose, se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: y ahora viene una sorpresa, el sermón del monte. Y estaba enseñando a sus discípulos, no predicando a una gran multitud. Ahora, antes de que él terminara, se menciona al final que había una multitud allí. Aparentemente la multitud llegó mientras él estaba predicando. Pero él estaba principalmente enseñando y comenzó enseñando a sus discípulos, y el sermón del monte es su enseñanza para ellos, no un sermón para otras personas, créalo o no. Ahora retomaremos eso en la próxima transmisión y lo explicaré y algunas cosas maravillosas que él dijo allí.